del Ecuador. Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador. Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador. Saludos cordiales, amigos del Ecuador y del mundo. Hoy martes 30 de junio del 2020 transmitimos nuestro programa de noticias y opinión desde la bella Sultana de los Andes, Riobamba, en la República del Ecuador. El coronavirus cada día sigue dejando tristeza, dolor, muerte en el mundo. Más de 10 millones de personas están infectadas y ya han perdido la vida 500,000 personas en todos los continentes que tiene el planeta Tierra. Qué tristeza. En el Ecuador también las cifras van aumentando según el Ministerio de Salud. Hoy tenemos un problema, podríamos decir el epicentro de la pandemia del coronavirus estaría en la capital de la República. El alcalde de Quito está pidiendo también que varias instituciones del Estado puedan apoyar en lo que significaría prevenir el contagio y también mitigar ya los efectos de esta pandemia, este enemigo invisible como es el coronavirus. En la ciudad de Riobamba también se analiza la posibilidad de volver a la semaforización roja, ya que estamos, dicen, en el tope ya del tema de las infecciones, y entonces nosotros solamente les decimos a la ciudadanía, a nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas del Ecuador y del mundo, que debemos cuidarnos. Esta noche, para analizar varios temas de relevancia nacional, tenemos como invitado al abogado Rodrigo Collaguazo. Él es asambleísta nacional. Con él vamos a tocar varios temas que le interesan a los ecuatorianos, que le interesa al ciudadano común que día a día viene aportando para el engrandecimiento del país. Bienvenido, mi estimado Rodrigo. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches a todos los que nos están mirando y escuchando en el centro del país. De igual forma, pues, a nivel internacional, pues también hemos recibido reportes de que también nos ven, nos escuchan, y un saludo a todos quienes hacen Chasqui TV, que es un espacio abierto, amplio, y que permite, pues, que expresemos las voces desde los pueblos y nacionalidades, desde los campesinos. Saludos a todos. Bueno, gracias por brindarnos un poco de tiempo, mi estimado Rodrigo. Sabemos que su agenda es muy apretada, pero nosotros en este espacio de noticias y opinión aspiramos que todos los ecuatorianos puedan opinar, puedan también ser parte de este Ecuador diverso y multicolor. Un saludo para los 18 pueblos, para las 15 nacionalidades que se encuentran en la costa, sierra, Amazonía y en la región insular de Galápagos. Un saludo muy especial también a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan en los 5 continentes, de manera especial en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, México, España, Italia y Reino Unido. Mi estimado Rodrigo, la emergencia sanitaria no ha pasado, es más, hoy las cifras a nivel mundial nos indican que somos ya más de 10 millones de personas que están contagiadas y han perdido la vida más de 500,000 personas. Pero en el Ecuador también la emergencia sanitaria ha ido desnudando varios problemas, varias falencias, especialmente en el sistema de salud. ¿Qué decir? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema que, si bien es cierto, ha bajado un poco la intensidad, pero que continúa vigente en el Ecuador y el mundo? Mira, Juan Antonio, es un momento bastante doloroso para las familias, para los países mismos como tal, pues esto ha afectado por un lado a la vida de las personas, ha enceguecido vidas. Por otro lado, también
ha traído problemas económicos y también algunas luces en el aspecto político. Y voy a explicar por qué. En lo que estamos hablando de la pandemia, creo que sí hay que mirar, porque por lo general nos están haciendo ver lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa aquí en el mismo Ecuador, o lo que ha pasado en Italia, o lo que está pasando en otras partes del mundo, donde la pandemia ha afectado muy gravemente. Y por lo tanto, pues, ha desnudado el sistema sanitario, que prácticamente son débiles. Y por lo tanto, que la política social, en este caso la política en salud, prácticamente ha sido casi nula. Pero no le estamos mirando en otros países en los que sí se está combatiendo de buena manera, digamos. Uno de esos ejemplos es Cuba. En Cuba, que han logrado prácticamente tener muy pocos, digamos, hospitalizados, han logrado, los que se han enfermado, les han logrado recuperar, y muy pocos muertos. Entonces, ahí hay un sistema de salud que nos está diciendo cómo se debe hacer las cosas en el ámbito de la vida. De igual forma, si ustedes revisan las estadísticas de Venezuela, Venezuela es un país que ha sido, que primero les han, desde los Estados Unidos y desde otros centros económicos, les han cortado todo lo económico, incluso el oro que ellos tenían en determinado país internacional, simplemente se han apropiado de ese oro. Prácticamente han estado sin dinero. Y ha sido, ¿no es cierto?, el sistema, digamos, organizacional de Venezuela, que ha logrado que no se afecte en gran manera la economía y por lo tanto la salud sobre todo de los venezolanos. Y vamos a otro país lejano que tiene mucha historia, que es Vietnam. Vietnam también ha demostrado que no, digamos, ha demostrado enfrentar de buena manera. Y termino con otro ejemplo que también es Nicaragua. Nicaragua, que también ha logrado controlar lo que es el coronavirus. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que aquellos países que han sido vilipendiados, que han sido atacados por los Estados Unidos y otros centros de poder, son los que mejor han respondido. Entonces ahí tenemos unas luces que nos permiten que podamos, digamos, no copiar, pero sí ver que lo fundamental no está en el aspecto curativo, en dar una medicina, que hay que darlo, pero no está ahí, sino en el ámbito preventivo. Eso creo que es el elemento fundamental, y que la población sea la que participe en aquello. Esto a nivel internacional. A nivel nacional, solo un datito nomás, quiero irme a la Amazonía. Ustedes conocen Morona Santiago, fue como una especie de luz, y está al lado de nosotros, de Chimborazo. Tú sabes que la carretera Guamote-Macas nos une, que se intentó hacer desde hace 60 años, pues finalmente se logró tener la carretera, pues nos une bastante con Morona Santiago. Entonces, en Morona Santiago, ustedes conocen, hasta hace un rato, era un ejemplo de cómo no afectaba el coronavirus a la población. Y por lo tanto, pues, esa provincia era un elemento importante en esto del combate a la corrupción, se veía así. Sin embargo, en este momento, ustedes ven que la media nacional hay de 1.8 contagiados por cada 1,000 personas. Pero en este momento, en el caso de Morona Santiago, tenemos 3.9 de casos por cada 1,000 habitantes. ¿Qué significa esto? Que han aumentado más del 100%. De igual forma, en el caso de Chimborazo, tenemos la más alta letalidad de los que se han contagiado, y esto nos debe preocupar a todos nos debe preocupar, porque si esto se va incrementando, la letalidad con respecto al número de contagiados, pues puede ser una hecatombe. Y por eso yo quisiera en este caso decir que estemos alertas. Si pedimos, por un lado, claro, existe una especie de contradicción entre las autoridades nacionales. Nos dicen,
ahí está controlado, no hay problema, y en una rueda de prensa hay otra autoridad que dice, si hay problema porque ya no tenemos camas. Entonces, es bueno que desde las autoridades se pueda dar una directriz a las autoridades, pero lo otro es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, que podamos, digamos, también apoyar para que, por un lado, mantengamos la distancia social, que es lo que se ha planteado, y todas las normas de bioseguridad. Entonces, me parece que ese ya es un campo que nos corresponde a cada uno de los ciudadanos. Ahora, mi estimado Rodrigo, siendo esta la realidad de la emergencia sanitaria que vive el país y de pronto teniendo también de que haya un rebrote, no solamente en una u otra provincia, sino en todo el territorio nacional, tenemos un problema que es la falta de recursos, la falta de insumos, la falta de medicinas. De pronto se hicieron grandes negociados, ya no hay dinero para comprar, porque todo ya de pronto se repartió en su momento. ¿Qué opinión le merece, mi estimado Rodrigo, el hecho de que todos los días, sí, todos los días tengamos noticias relacionadas con la corrupción? La Fiscalía está haciendo varios allanamientos, está haciendo su trabajo, la Contraloría también, la Corte de Justicia, entre otros, pero no hay resultados. O sea, todavía no se sabe qué mismo va a pasar, o es un simple show que nos quieren tener entretenidos porque ya se acerca el proceso electoral, del cual hablaremos más adelante. ¿Qué decir ante esta realidad que vive el país todos los días? Eso ya parece una propaganda, tanto en redes sociales como en los medios de televisión abiertos. La corrupción es el pan de cada día. ¿Qué opinión le merece este tema, Rodrigo? Juan Antonio, creo que ahí es importante resaltar las cosas positivas que han habido en esto, en torno a esto de la batalla contra el coronavirus. Por ejemplo, aquí en Quito, en el Hospital del IES de Quito Sur, mira, ahí hay 2.500 trabajadores. Y de los 2.500 trabajadores, durante toda esta pandemia, se han contagiado solamente el 2.5%. Sí, el 1% más o menos, son 25. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que se ha logrado, digamos, dar una respuesta, en este caso desde este hospital y creo que de muchos hospitales también. Segundo, mira, durante estos 100 días de emergencia, se logró, digamos, atender a más de 11,000 personas. Es decir, más o menos son 110 personas diarias. Es decir, sí ya se logró responder a aquello. Y actualmente, en este momento que se está subiendo, digamos, la curva aquí de contagios en Quito, se está teniendo casi entre 170 y casi 200 personas, y se logra dar respuesta todavía. Pero también, ¿no es cierto?, ya con los tantos contagios que hay, obviamente ya el sistema no puede responder, sobre todo para hacer los cuidados intensivos. Hay la falta ya de los respiradores mecánicos, etcétera, pero en todo caso, ahí hay una buena respuesta. Y no ha habido corrupción ahí. Por ejemplo, para los mandiles, para las protecciones, a las auxiliares, a las enfermeras, etcétera, las mismas trabajadoras de ahí, que estaban en situación de vulneración, ellas son los que confeccionaban las mascarillas y los implementos para proteger a sus compañeros trabajadores. Y por lo tanto, ahí no ha habido corrupción. Ahora, y hay en muchos hospitales que se ha logrado hacer así, y eso hay que resaltar. ¿Por qué razón, Juan Antonio? Porque como estamos hablando de corrupción, y se ha dado la corrupción, por ejemplo, en los hospitales es el Hospital Los Ceibos de Guayaquil, y como se ha dado la corrupción ahí, la respuesta que quisieron dar y dieron las autoridades, entonces, como ha habido corrupción, concesionemos, entreguemos esos hospitales a la empresa privada. ¿Cómo así? Entonces, lo que nosotros hemos dicho, si hay estos ejemplos de administración y de que se ha podido responder, ¿por qué tenemos que estar nosotros concesionando a instituciones internacionales? ¿Acaso no hay capacidad aquí? Entonces, ahí lo que hemos dicho, la corrupción, si hay los que han hecho la corrupción,
son delincuentes, son pillos, esos tienen que irse a la cárcel. Y además, y si hay peor, los que son políticos, para mí son politiqueros, y que esos politiqueros, aprovechando de su influencia política, han puesto gente para que esa gente haga actos de corrupción. Son delincuentes politiqueros. Y esos no hay que permitir. Y por tanto hay que combatirlos como creo que todo el mundo tenemos que hacerlo. Ahora, mi estimado Rodrigo, también en estas últimas semanas se ha estado discutiendo sobre lo que ha sido el reparto, unos le llaman el reparto del tema de los hospitales. Inclusive hay un asambleísta detenido porque el tema de la corrupción ha llegado a todo nivel, ¿sí? Desde la Asamblea Nacional se ha denunciado que hay algunos asambleístas que por apoyar los proyectos del gobierno han recibido cargos públicos, entre otras cosas, que la ministra Romo dice, eso no es problema. De pronto, sin que eso sea problema, el problema es que esos funcionarios han ido a allanar el camino para la corrupción. De pronto esos funcionarios no han ido a cumplir los sagrados deberes que tiene que hacer un funcionario público, es decir, administrar correctamente la cosa pública, Rodrigo. Mira, Juan Antonio, creo que todos hemos transitado una vida política y el hecho de que sea asambleístas o sea miembros de un movimiento político propongan nombres para que estén en la función pública, en ese sentido no es delito, porque lo que están haciendo es diciendo, aquí hay unos nombres que han trabajado, que son profesionales y que pueden contribuir a la cosa pública. Eso no es ningún mal. Lo que sí es reprochable es que diga, deme determinado cargo a cambio de mi voto. Eso es lo reprochable. Eso es lo que nosotros tenemos que combatir. Y creo que en nuestra vida no hemos hecho eso. No hemos hecho eso. Y entonces no puede ser que si me da un cargo, ya yo voto lo que me mande del Ejecutivo. Eso es reprochable. Eso es lo que hay que condenar. Mi estimado Rodrigo, el tema es más candente todavía porque a cambio de un interés personal particular e inclusive ya de temas un poco ya de corrupción, a más de eso se está votando en leyes en contra del pueblo, o sea que sería doblemente perjudicial para el Ecuador. Por un lado, doy mi voto, ¿sí?, a cambio de cosas particulares, de prebendas, y por otro lado, ¿sí?, voto en contra del pueblo. Exactamente. Esa es la segunda parte, que tiene dos aristas. La primera arista de lo que tú plantas. La una, la que tú exactamente dices, que además, por ese cargo que se beneficia a cambio de mi voto, y ese voto significa ir en contra del pueblo ecuatoriano, es deleznable el que lo haya hecho. Y además, la segunda arista, que además le dan ese puesto y hace actos de corrupción. Es decir, no solo que dice, bueno, déme ese puesto y yo voto. Y bueno, pues el que está en el puesto que haga lo que tenga que hacer en la función pública, que no es justificable para nada este trueque, entre comillas. Pero ya eso va más allá, cuando además vota en contra, bueno, y segundo, lo que, digamos, vota a favor de lo que diga el gobierno sin pensar nada. Y dos, el asunto de que hace el acto de corrupción. Pero todo esto es por demás inaudito, porque en plena pandemia, o sea, Juan Antonio, esto es lo peor, y a uno le duele, a ti te duele, a todos nos duele. ¿Por qué razón? Porque todos decían, mucha gente, sobre todo de la élite económica, decían, como va a haber la pandemia, no hay trabajo, y en plena pandemia no va a haber qué comer, no van a poder comprar, los pobres van a salir a saquear, van a salir a buscar su comida, a asaltar, etcétera. Cosa que ha sido totalmente mentira,
Porque quienes han estado aprovechándose, pues, quienes han estado aprovechando de esta situación de la pandemia no han sido los pobres, ha sido estos pillos que aprovechándose de la pandemia se han estado enriqueciéndose. Entonces, mi estimado Rodrigo, permítame saludarle a nuestros amigos y amigas que hoy mismo están en sintonía de Chasqui TV. Saludamos a Yuri Ramírez, Plácido Caguano, María Elvira Millarcaja Toaza, en San Andrés nos sintoniza, Félix Chaiñay Jacome en la parroquia de Calpi, Nixon Inca en la ciudad de Riobamba, Francisco Pilco también en Gatazo, Víctor Hugo Sisa en Calpi, Juan Pollita en la capital de la República, David Malán Yupanqui también está en sintonía de Chasqui TV, el espacio de noticias y opinión que transmitimos desde la Sultana de los Andes para todo el Ecuador y el mundo. Mi estimado Rodrigo, ahora ya vemos que los problemas del país son bien fuertes, tanto en el tema sanitario, en el tema económico, en el tema social, pero hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral indica que el calendario electoral, es decir, el escenario político electoral, ya se va calentando, ya se va viendo el movimiento de las frutas, como se dice popularmente. Unos anuncian sus candidaturas, otros dicen que ya no van a ser candidatos, pero tienen que aceptarme una consulta popular. Otros dicen que el páramo mató a algún candidato por ahí. Entre otras cosas, que Alvarito salió del Océano Pacífico y está listo para gobernar el país. Entre otras cosas, ¿qué opinión le merece este nuevo momento que va a vivir el país? Es como una novela, ¿no? Salimos de la novela de emergencia sanitaria, pasamos al capítulo de la corrupción, ahora entramos en un nuevo capítulo que es el escenario político electoral. Mi estimado Rodrigo, ¿cuál es el análisis, cuál es la opinión, cómo está configurándose este escenario político electoral para el 2021? Juan Antonio, creo que es importante que, previo a que ya se haya ratificado el calendario electoral, la cuenta regresiva en este caso, hubo intentos de determinados sectores de aplazar las elecciones. ¿Y aplazar las elecciones para qué? ¿En beneficio de quiénes? Esa es una de las interrogantes que hay que hacernos nosotros, que luego voy a ir contestando. La segunda, creo que es importante que toda la ciudadanía conozca que ya la convocatoria para la cuestión de elecciones ya va a ser el día 17 de septiembre del 2020. Y obviamente a partir del 18 de septiembre hasta el 7 de octubre se va a tener la inscripción de candidaturas. Y va a haber la campaña electoral del 31 de diciembre de 2020 hasta el 4 de febrero de 2020. Y ahí importante, creo que este es un nuevo elemento, va a haber un debate presidencial de la primera vuelta el 17 de enero de 2021. Y obviamente pues ya la primera vuelta será el 7 de febrero y si se da una segunda vuelta será el 11 de abril del 2021. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en torno ya a los candidatos? Bueno, primero creo que sí nos toca ubicar, y para no equivocarme, aquí tengo estoy mirando unos datitos. A ver, mi estimado Rodrigo, antes de entrar al tema de los candidatos, ¿cómo más o menos se configura el escenario electoral en el tema de tendencias políticas? Por ejemplo, la derecha, ¿cómo queda la derecha? ¿Cómo está la izquierda? O simplemente de pronto este escenario va a ser atípico, solamente se va a entrar por nombres, no sé cómo es el tema este. A ver, primero, creo que es importante que ubiquemos que lo que se está dando a conocer a la ciudadanía dice A candidatos en primer lugar, B candidato en segundo, C candidato en tercero y así. Pero lo que no dicen las encuestas es de qué universo están hablando. Y el universo
es de apenas del 13% de los que ya han definido su voto. Es decir, el 87% de la ciudadanía en general no ha definido por ningún candidato. Por lo tanto, nada está definido hasta ahora. Entonces, sobre ese 13% es lo que la ciudadanía dice, estoy por A o B candidato. Ahora, ¿cuáles son los candidatos que se tienen en la palestra? Ahí hay que ubicar cuáles son los candidatos y qué es lo que está detrás de aquello. Entonces, ustedes tienen, por un lado, a Creo, con Guillermo Lasso. Tras eso, ¿quiénes están? Creo la derecha. Sí, Ojo. ya, ojo, pero hay que también ubicarles quiénes son los que están atrás de eso, que es el Banco de Guayaquil, el Produbanco, el Banco del Pichincha, y que son los que en este momento están mandando en el país, porque finalmente el presidente Moreno es una especie de títere, digamos. De títere o de fusible. Es decir, ya no me sirve vendrá otro. Entonces, en este momento, quien está gobernando el país, prácticamente vencer yo llamo el grupo de los sanguijuela. Porque la banca, ¿qué hace? La banca lo que hace es tener la plata, prestar al empresario, sea grande, pequeño, microempresario, al emprendedor, y ellos están tranquilos sentados esperando que les paguen. Y si no les pagan, simplemente comienzan a quitar lo que ha quedado en prenda, lo que ha quedado en garantía. Entonces, ellos son los que es de un grupo, ¿no es cierto?, que está, digamos, de Creo, pero que detrás de está todos estos grupos económicos, ¿no? El segundo grupo, el partido que está es el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, y que estaba Nebot a la cabeza. Nebot lo que hace es retirarse y no necesariamente Nebot va a apoyarle a Lasso, ya lo dijo, yo no voy a apoyar al señor Lasso, van a ir con su propio candidato. ¿Y qué es lo que ellos van a tratar de guardar, de resguardar? Ellos el Nebot representa a la oligarquía guayaquileña, a los de la crema y nata, ¿no? Y ellos básicamente están ahí, pues ustedes saben, las fundaciones de Guayaquil. San Borondón, la Mocolí, entre otras cosas, ¿no? Sí, y además, ellos han estado vinculados siempre a las aduanas, ¿no es cierto? Ahí hay un montón de cositas. Ahora las fundaciones, está Malecón 2000, la fundación Guayaquil siglo XXI, que estaba encargada de la regeneración. Solo para darle un datito, en esta es la Fundación Regeneración. Mi estimado Rodrigo, el tema del modelo exitoso, una administración apunte de fundaciones. Exactamente, pero esas fundaciones obviamente no es que lo hacen con criterio social y no ganan plata, si ahí ganan los gerentes, todos los de ahí, ganan más que el presidente, pues más que el alcalde, y lo que hace con el dinero público básicamente no rinden cuentas a nadie. La Contraloría no puede entrar y no puede decir nada. Ahí le quisiera ver pues al señor Pablo Celi, a ver si se atreve, porque ahí también hay fondos públicos a través del municipio. Pero aquí la inequidad que hay, por ejemplo, para la regeneración urbana, $52 per cápita reciben los habitantes de los sectores de clase media de la ciudad de Guayaquil. Esto es un estudio del 2014. Y los que están en los sectores urbanos pobres apenas reciben $9 per cápita. Es decir, para los que tienen más plata, se invierte $52. Y para los que tienen menos recursos económicos para la regeneración urbana, se invierte $9. Por lo tanto, esto está demostrando una inequidad. Bueno, ahí tenemos el segundo grupo, ¿no? Que no van a tener candidato propio y con esto, pues, de pronto querrán hacer alianza con algún otro sector. Un tercer sector, en donde está justamente el que tú hablabas, que ha salido del mar, el que dice... Del océano. Él es el que detiene los tsunamis. Claro, que está vinculado sobre todo, es todo un grupo, ¿no? Que ahí está, por ejemplo, está Alvarito, también está Lucio Gutiérrez, y que todos ellos están representando a los agroexportadores y también al Banco Litoral y todos aquellos que estaban en el Filambanco,
Yo le llamo a ese grupo una lumpenburguesía, porque prácticamente ustedes ya van viendo cómo han estado en los hospitales, ya van viendo cómo han ido enriqueciéndose, y está expresado en lo del plan, que veo que va a haber una alianza con Sociedad Patriótica. Y hay otro grupo, digamos, que yo le llamo la burguesía emergente, que no necesariamente está con ninguno de estos grupos, que ahí están los del Juri, los del grupo Novis, etcétera, que se expresa en unas candidaturas que no necesariamente todos le están mirando, como que le están dejando a un ladito, y eso mucho. Ahí está Isidro Romero, ahí está Pablo Campana, que es otro grupo. El otro es alguien que dijo, no sé si tú me haces recuerdo, alguien dijo que los que se toman las fotos o están tomándose fotos son adefesios, y que son políticos, es algo así, no recuerdo cómo se llama ese candidato. Políticos adefesiosos, dijo. ¿Cuál candidato era? Ese es de Schwarzenegger. Ya, bueno, el señor vicepresidente. Pero ya todos saben que él es candidato, pues. Entonces, si él dijo que son adefesiosos, él mismo se estaba diciendo ahora que va a aparecer como candidato. Entonces, ahí tenemos un candidato que posiblemente ni siquiera prácticamente un gobierno, es un candidato de gobierno. ¿Para qué? Para que se guarde las espaldas. Mi estimado Rodrigo, pero a él están como vinculando al grupo Bucarán, al grupo de los Salem, al grupo un poco que vienen de una vertiente un poco más del rodosismo, por ahí. Sí, yo más lo ubico a ellos, digamos, en el lado de lo que llamamos la lumpenburguesía, ¿no? Pero que obviamente están con cualquiera que les quiera, digamos, ofrecer espacios y todo. Pero entonces ahí tiene usted un candidato que sería de gobierno y que sería para que guardarle las espaldas, ¿no? Que sería básicamente. Y hay, digamos, otro movimiento que es el movimiento Pachacuti, que también están... A ver, mi estimado Rodrigo, vamos separando las dos partes. Todos estos candidatos y todos estos sectores netamente representan una cuestión de la derecha ecuatoriana, ¿verdad? Porque también tenemos que ir diferenciando, porque nos pueden meter gato por liebre. O sea, de pronto dicen, ¿saben qué? Ya no somos de la derecha, ahora somos del centro, más luego nos pasamos a la izquierda, nos ponemos un poncho, nos ponemos una bufanda, nos vamos al páramo a que nos perdonen, y bueno, y ya somos los representantes de ustedes. Claro, mira, yo recuerdo que la mente me puede hacer equivocar, pero hace un tiempo atrás, hace meses atrás, recuerda que un ex prefecto de la provincia se reunió con Nebot. Claro. Se reunió ahí con Nebot, creo que es el señor Curicama, algo así, que se reunió con Nebot. Claro. Y dijo, y dijeron, pues aquí con ellos vamos a salir adelante. Pero esa oligarquía, y claro, y se pusieron poncho también, creo. Pero al otro día, cuando ya los pueblos y nacionalidades, el pueblo ecuatoriano se levantó en octubre, el señor Nebot, ¿qué dijo? Pues, allá estos del PARA, váyanse al PARA. Es decir, les mandó a no sé dónde, a los que se reunieron ahí. Y de pronto ellos también estarán por ahí queriendo armar alianza con ellos. Bueno, pero entonces tú tienes esta gama de, digamos, de candidatos y sobre todo de grupos que le respaldan, porque a veces vemos el candidato, pero no vemos quiénes están atrás. Entonces lo que tenemos aquí de todos ellos son grupos económicos que se han beneficiado del sudor y del pueblo ecuatoriano. Y tú tienes ahí, solo para terminar esta parte de este grupo, de los grupos que hablan. A ver, mi estimado Rodrigo, vamos a corte comercial. Que se saca aquí en el Ecuador, que mi estimado Rodrigo, vamos a corte comercial y luego volvemos a seguir analizando la realidad que vive el país. ¿Estamos? Listo, Juan Antonio. Somos
Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores. Para seguir soñando y poder abrazar a nuestros hijos, quédate en casa. Salva tu vida. Musugruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito, invita a quedarse en casa e informa que se atenderá únicamente en las áreas de servicio al cliente y cajas, en horario de 9 horas a 14 horas, tomando en cuenta las medidas de seguridad e higiene. Red Cajeros Automáticos y el uso de la tarjeta de débito están disponibles las 24 horas del día. En Musugruna, su dinero está seguro. Hoy nuestra misión es ganarle la batalla al coronavirus. Solidarios y unidos saldremos adelante. No es lo mismo. Musugruna es Musugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Agradecerles porque vienen haciendo ese trabajo. Hay mucha gente que está necesitada, mucha gente que requiere de ustedes, que por favor ayuden a ayudar. En estos momentos más sensibles de la humanidad en el planeta Tierra, queremos solidarizarnos, queremos concientizar, socializar que esto de la pandemia de coronavirus no es chiste, es algo muy grave para la humanidad. Y nosotros, decididos a trabajar en la prevención de la contaminación, estamos dotando de diferentes equipamientos para la sociedad guamoteña de aquí, de nuestro territorio. Estamos con ustedes, cumpliendo las disposiciones. Señor Presidente de la República, señora Gobernadora, señores compañeros, colegas, autoridades, socialicemos, comuniquemos, concienticemos a todos los conciudadanos. Unidos venceremos de esta pandemia. Sí puede ser. Hasta el fin, el cuidado de nuestra vida. Quedemos en nuestras casas, en nuestros hogares, por proteger a nuestros seres queridos. Con amor, trabajamos hasta el fin. Aprovecho mi tiempo en casa aprendiendo nuevos idiomas. Tú también lo puedes hacer ingresando a www.educacionbilingüe.gov.es. Yo aprendo en casa. Wasipi Sakiri. El gobierno de todos. Ahí. Amigas y amigos, retomamos el diálogo con el asambleísta nacional Rodrigo Coriaguazo, quien nos acompaña esta noche, martes 30 de julio del 2020. Mi estimado Rodrigo, en el bloque anterior nosotros hemos analizado ya quiénes serían los candidatos de la tendencia de derecha, ¿sí? Y por supuesto, ya sabemos qué intereses son los que defienden. Ahora vamos a ver qué candidatos tenemos o cuáles son los partidos, movimientos, en cambio desde la izquierda, desde los sectores organizados, desde los movimientos sociales y de los mismos partidos políticos que se pintan de izquierda en el Ecuador. Uh-huh. A ver, creo que del lado, digamos, de la izquierda a la centroizquierda, ¿no? Creo que hay, por un lado, está, digamos, la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana que tiene un 20%, otros dicen que un 30%, pero tiene un electorado muy fuerte, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante, el de la Revolución Ciudadana, con los errores que se haya cometido, con los aciertos también que se ha hecho, es una de las alternativas que hay en el país.
Es independientemente de que unos digan que no les gusta, que sí les gusta, lo que sea, pero es una realidad. Rodrigo, cuando hablamos de la Revolución Ciudadana, estamos hablando del movimiento o del partido que lidera el expresidente Rafael Correa Delgado. Exactamente, estamos hablando de él. Entonces, yo por lo general, más allá de personas, veo, digamos, el análisis en torno a procesos. Y en ese proceso justamente está como Revolución Ciudadana, en el que lidera, como tú dices, justamente Rafael Correa, o el Rafico Correa. Ya. Tienes otro actor importante en el país, que es el movimiento Pachacuti, ¿no? Todo lo que es el movimiento Pachacuti, en el que también tiene una presencia supremamente importante y que, ¿no es cierto?, tendrán que definir sus candidatos ya más internamente, en un proceso interno, y definirán sus candidatos. El otro, digamos, el otro sector que yo veo, yo le planteo un sector. Rodrigo, en el tema del movimiento Pachacuti y también que está integrado ahí el movimiento indígena, especialmente de la CONAIE, con la movilización que se hizo en octubre quedó posesionado dentro del contexto político electoral también. Y por ejemplo, ahí se habla de las precandidaturas de Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, de Nicolás Isa, que él es el presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. También se está hablando de Jaime Vargas, actual presidente de la CONAIE, Salvador Quispe, que fue prefecto en la provincia de Zamora Chinchipe, y también en estos días también ha anunciado una precandidatura Lourdes Tibán. Es decir, ellos tendrán que internamente ir definiendo quién es el candidato que van a postular en las próximas elecciones, sabiendo y entendiendo de pronto de que el movimiento indígena, con su brazo político, el Pachacuti, sí, están en un escenario de pronto diría también importante, o sea, están en mejores condiciones que en las participaciones anteriores. Sí, justamente lo que decía era que exactamente lo que tú dices, ¿no? Habrá un proceso interno dentro del movimiento Pachacuti con todas sus vertientes, ¿no? Organizaciones como movimiento mismo, alianzas que tengan internas entre ellos, pues hay también será que ponen un candidato, ¿no? También tendremos un candidato de la Revolución Ciudadana, independientemente de que Rafico sea candidato a vicepresidente, sea asambleísta, van a tener un candidato. Ahora, mi estimado Rodrigo, por ejemplo, en el tema de la Revolución Ciudadana también se está hablando de las precandidaturas para un análisis y una decisión interna. Se está hablando de Pierina Correa, se ha hablado de Marcela Aguiñaga, se ha hablado de Pavel Muñoz, se ha hablado también de Carlos Rabascal, como posibles ahorita precandidatos para que la revolución en su momento, independientemente de la candidatura que el expresidente Rafael Correa Delgado asuma, de pronto puedan definir en una cuestión interna, ¿no? Sí, también hay otro candidato que han planteado, Gustavo Yala. Entonces tienes ahí también una serie de candidatos que también finalmente tendrán un candidato. Y tienes un tercero que yo le llamo de varios pintos, es decir, tienes Democracia Sí, a unos no les gustará, dirán que no es de izquierda, pero tienes ahí a Democracia Sí, tienes al movimiento Podemos, y tienes otros movimientos políticos, plataformas políticas que han ido surgiendo en este último tiempo, que no necesariamente tienen registro electoral, pero que se identifican como plataformas políticas. Entonces, tienes estos otros actores que te digo que no son de gran peso, pero que de una otra manera están presentes en el lado de acá, digamos, de la centro-izquierda para acá. También hay que mencionar la izquierda democrática, que se encuentra acá dentro de la corriente y que también estarían queriendo hacer una alianza, lo que sea. Hasta ahí, digamos, como que eso tenemos, ¿no? Y cuando hablo de varios pintos, también estaba hablando de los que Podemos, había dicho, de Unidad Popular, etcétera, etcétera, que también plantean poner candidatos, cada uno. Aunque sean marginales, van a poner candidatos. Y además han anunciado nombres, por ejemplo, el movimiento Podemos ha anunciado la precandidatura de Paul Carrasco, ex prefecto de la SUAY, y también podemos indicar que hay también candidatos de pronto sueltos, ¿no? Por ejemplo, candidatos que han anunciado
de pronto su participación, como por ejemplo Andrés Páez, también ha anunciado Villavicencio, entre otros. Sí, justamente, bueno, ahora, Andrés Páez entra dentro de los primeros, ¿no? Es decir, de la derecha. O sea, el grupo anterior. Sí, ya. De los lumpen, porque prácticamente ustedes ven lo que pasa ahora, hecho el que combate la corrupción, hecho el que es que es un santo, o sea, el abanderado, pero además era un santo de la corrupción. Aparece que ha sabido hacer negociados ahí, pues en el municipio de Quito, y además ahora le dicen el exquisito, porque en unos contratos que había estado haciendo con una amiguis de él, entonces él estaba pidiendo, a ver, mi parte, dame mi parte. Le dice, oye, no seas exquisito, ¿no? Pero además, aquí hay una cuestión que es que veo que muchos medios de comunicación no le están parando bola. El pez muere por su propia boca. Cuando sale a decir que le están atacando duramente, de manera brutal, dice él. Dice en su entrevista que, una presentación que hizo vía Facebook, dice, bueno, verán a mí, dice, los amigos de Guayaquil me dan para el avión, para el hotel 5 estrellas, porque le dan carro de lujo, tal. Entonces ahí hay que investigar, porque ¿qué amigo, pues, te va a dar todo eso? ¿O no será de la misma gavilla de los hospitales? Claro. Entonces, el señor es de la lumpen política, ¿no? Entonces, Villavicencio, digamos, tiene otro criterio, ¿no? Entonces, pero, digamos, son marginales. También tenemos otras expresiones. Por ejemplo, Richard Intriago, que es un dirigente del movimiento campesino de la costa y que han planteado su nombre. Y así podemos, digamos, ir viendo algunos otros compañeros. Entonces, tienes estos que tienen como una especie de carácter nacional, pero no hay que olvidar también a nivel local. Es decir, no he conversado mucho sobre Chimborazo, pero hay que ir ubicando también de qué manera se van a ir posicionando los movimientos locales que no tienen una expresión nacional. Es decir, por ejemplo, del alcalde de Riobamba. Habría que ver de otros alcaldes o de otros movimientos a nivel local, cómo se van a ir posicionando frente a esto nacional, porque de todo esto que estamos hablando, tanto de candidatos de derecha como de candidatos de izquierda y centro izquierda, vamos a tener siquiera unos 10, 12, 15 candidatos. Ahora un tema importante, Rodrigo, ¿y a qué grupo o a qué sector o a qué candidato de pronto tú le ves que estaría apoyando el gobierno como tal? Porque en el gobierno también hay algunos actores. Está la ruptura de los 25 con María Paula Romo, Sebastián Roldán, el mismo vicepresidente, que también ya hablamos de pronto que también está con una aspiración a una candidatura. Está el grupo de pronto de los Jarrín, entre otras cosas. ¿Cómo le ves la posición que ahorita tiene el gobierno? O de pronto no importa, ahorita ya, como dicen, está caído, no tiene ni el 5% de aprobación, no lo tomamos en cuenta. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en la campaña por el 7 veces sí, salieron recursos del gobierno, salieron de las instituciones del Estado para apoyar una campaña desde el gobierno. Y la fiscal mira para otro lado. Y la fiscal, no sé, yo ya no juego diciendo ahí. Mira, lo que había de decir, el gobierno, ni siquiera como Movimiento País, de lo que veo, sino el gobierno como tal, lo que está buscando es la manera de cuidar sus espaldas. ¿Y cuál sería la mejor persona que puede cuidar sus espaldas? Obviamente es quien ha estado en el gobierno. O sea, a mí no me van a venir a decir que el vicepresidente no sabe de todas las cosas que sucedió con lo de los hospitales, de la corrupción. Entonces, él va a ser el candidato de gobierno. Y como decía, pues, sus propias palabras ya hicieron que le identifiquen, con sus propias palabras, ya hicieron que se le identifique a él.
Él dijo que todos los que se toman fotos, que todos los que son políticos se toman fotos, la mejor foto, etcétera, etcétera, son ADFs. Entonces él mismo ya se calificó, ¿no? Oye, con Él esa, va a ser el que le va a cuidar las espaldas al estimado Señor. Rodrigo, con esa frase, como diría acá un importante personaje de Chimborazo, el ingeniero Julio Chávez, Otto sería candidato, pero candidato a Adefesio. Bueno, mira, yo he escuchado en un montón de lados esta situación de que les comentaba, y ya me dice que a Julio, que es el arquitecto Julio, que plantea eso, o sea, me parece que ya eso va a ser una expresión, es decir, sus mismas palabras, Claro. quiero que se identifique el mismo que va a ser candidato, o sea, por eso a veces hay que hablar exactamente lo que se debe. Ahora, mi estimado Rodrigo, el movimiento país como lista 35 como tal, estaría huérfano por el momento, no tendría candidato, parece que Baroja está como pataleando por ahí queriendo hacer alguna magia, no sé, pero me parece que estaría quedando fuera del escenario político, Rodrigo. Sí, o sea, el movimiento país, entiendo, está una cuestión más interna, tratando de reestructurarse, tratando de abrir puertas, tratando, digamos, de posesionarse, pero obviamente hay esta dificultad. Veo que es atacado por los dos lados. Por un lado, por el mismo gobierno. Los asambleístas del país en la asamblea también son atacados por el mismo gobierno, ¿no? Entonces, usted ve la declaración que hace el representante del Ejecutivo, el gobernador del Guayas. Dice que los asambleístas solamente es para irse a poner corbata los martes y jueves y no hacer nada más, o sea, bajos. Entonces, es el representante del Ejecutivo el que les ataca a sus asambleístas de la Asamblea Nacional. El gobierno, ¿no es cierto?, en vez de poner personas militantes del movimiento país en el gobierno como ministros, etcétera, tiene a Richard Martínez, que no es de gobierno, la misma María Paula, es de ruptura, ¿no? El señor Roldán también entiende que es ruptura. Es decir, si usted ve, no hay nadie del movimiento país ahí, entonces veo que el mismo gobierno, aunque el presidente de la República es presidente del partido, simplemente no le para bola a su propio movimiento. Y por otro lado, ¿no es cierto?, ese es el ataque que va teniendo del mismo gobierno como tal. Y por otro lado, el hecho de que no logra sintonizarse, digamos, con la ciudadanía, sea por el ataque que tiene desde la derecha, desde todos los actores, o sea, de pronto porque están en este proceso de tratar de reestructurarse. Ahora, entonces, mi estimado Rodrigo, este análisis tanto de la izquierda como la derecha, los precandidatos, los aspirantes, entre otras cosas, nos hace notar otro tema que me parece fundamental y que tocamos en el bloque anterior. Apenas un promedio del 20% habrá tomado ya una decisión por qué movimiento, por qué persona votar ya en las próximas elecciones. Pero hay un 80% de ecuatorianos que todavía no ha decidido por diferentes circunstancias. Una de ellas es porque está hastiado, ya no quiere saber nada, está más bien preocupado en cómo sobrevivir, porque ni gobernantes ni políticos les han servido exactamente para nada, más que para molestar, para joderles la vida. Entonces, teniendo en consideración esa situación, podría tener de pronto cabida en las próximas elecciones de pronto un nuevo candidato. Hay posibilidades de pronto para el famoso outsider, o de pronto, ¿cuál es en su opinión, cómo más o menos el electorado se podría comportar? ¿Por los mismos de siempre, de pronto por un Alvarito que viene a salvar la patria, o de pronto por alguien que realmente vaya a administrar el Ecuador como los 17 millones de ecuatorianos lo requieren? Mira, Juan Antonio, unos dicen el 20, pero otros dicen el 13% que ha decidido su voto. O sea, estaba en un 20 o 18%, pero ya con esto de la pandemia prácticamente la gente se olvidó de eso, y prácticamente hay un 13, 14% finalmente de que han decidido su voto. Entonces, por lo tanto, ahí tienes un alto porcentaje
un 87% que no ha decidido su voto. Al inicio decía que hay varios, con el análisis que acabamos de hacer, vemos que va a haber bastantes candidatos y por lo tanto, todos se están creyendo ganadores, pero finalmente todos van a ser perdedores. Si no logran armar alianzas en base a un proyecto político, sea de derecha, sea de centro, sea de centro-izquierda, sea de izquierda, hay que tener un proyecto político. Y si no se logra, digamos, armar frentes electorales amplios, con las críticas que se haya que hacer, con las autocríticas que se tenga que hacer, con los errores que se haya cometido, con los aciertos que se haya hecho, se tiene que, en el caso de la izquierda, del progresismo, estoy hablando de izquierda, centro-izquierda, incluso de centro, que se puede armar, digamos, para rescatar el país. En este marco, ¿por qué digo esto? La Revolución Ciudadana puede tener un 20, ¿Para 30%. rescatar el país o para recuperar la patria, Rodrigo? Las dos cosas, justamente. ¿Por qué razón digo esto? Porque la Revolución Ciudadana, para rescatar el país, no país, el país, y no el movimiento país. No, yo hablo, en este momento hablo de términos más, de una visión más amplia del país. Ya, entonces, el asunto está en que si se tiene un 20% la Revolución Ciudadana o un 30%, lo que se necesita es tener un 10, un 20% más que le aporten a la Revolución Ciudadana para poder ganar en primera vuelta o pasar con un buen porcentaje a la segunda vuelta. Caso contrario, supongamos, llega la Revolución Ciudadana con las justas y llega alguien más de derecha con las justas, la derecha se va a juntar y va a apoyar al de derecha y no se va a poder, digamos, no va a poder ganar la Revolución Ciudadana. Por eso es importante armar todo un bloque, un frente de izquierda, centro-izquierda, un frente progresista, un frente democrático, como le quieran llamar, en donde estén. Yo aquí quiero decir esto. Nosotros no nos podemos negar. Si tienen que estar empresarios, que estén empresarios, que afilian a sus trabajadores, que pagan impuestos, que están generando trabajo. O sea, si es el gran empresario, si es el emprendedor, compañeros nuestros, tienen que estar. Entonces, aquí la cosa, a quienes nosotros debemos combatir en este momento es a la banca chulquera que está acabando con la economía del país, que se ha llevado más de 35.000 millones de dólares a los paraísos fiscales, en vez de invertir aquí en el país. Es decir, el empresario, sea el grande, pequeño, chico, saca sus utilidades, paga a los bancos, y el banquero, en vez de reinvertir aquí, lo que coge es el dinero y se va llevando a otro lado. Entonces, ahora mi estimado Rodrigo, en este escenario político electoral, un proyecto político que vaya en beneficio de todos los actores y sectores que tiene la patria. Es hora de pensar en los 17 millones de ecuatorianos, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en las personas, en los profesionales que están contribuyendo con el país, porque la pelea no es entre el rico contra el pobre, no es entre el empresario contra el trabajador, es exactamente la pelea contra la deshonestidad, contra el robo. Y la gente en las calles dice, ya paren de robar, por favor, déjenos trabajar, déjenos producir. Y si el Estado no nos ayude, no nos moleste, eso es lo que dice la gente en las calles, y eso tiene que sintonizar los movimientos y los actores políticos, porque no sería justo ni correcto de pronto que a más de la pandemia que nos cae el tema de la corrupción, nos cae un problema económico que no sabemos cómo vamos a salir, que eso tienen que decirnos los políticos. Pero permítanme saludarles a nuestros amigos que están en sintonía del programa de opinión y noticias Chasqui TV. Saludamos en el Cantón Durán para Virgilio Martínez. Él es un directo amigo que hace algunos años fue jefe político del Cantón Colta, exactamente cuando se le derrocó a Abdalá Bucarán. En una magna asamblea, el pueblo de Colta le eligió de jefe político. También saludamos a David Lema. Saludos grandes líderes, bendiciones, fe y fuerza a la revolución, patria para todos, sintonía total. Un saludo para David Lema.
También saludamos a Jorge Taday, dice todos 5 para recuperar la patria. Y saludamos a todos nuestros grandes amigos que nos sintonizan en las 24 provincias del Ecuador, en los 221 cantones. Y en la provincia de Chimborazo quiero saludar esta noche a nuestros amigos y amigas del Cantón Chunchi, Alausí, Guamote, Colta, Paliatanga, Cumandá, Riobamba, Chambo, Penipe, Guano, es decir, a todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan día a día este programa, que es el escenario ideal para que podamos exponer nuestros criterios, nuestra opinión, en el afán de construir un Ecuador pluricultural, una sociedad intercultural, en donde todos tengamos oportunidades para sobresalir. Mi estimado Rodrigo, entonces, los políticos, los movimientos, es hora de que le escuchen al pueblo, porque caso contrario, si vamos de alianza en alianza, si de pronto vamos con el candidato que más fotos se toma, o de pronto con el candidato que ofrece, como es, detener los tsunamis, creo que no vamos a ningún lado. Así es. Por eso es importante hacer este análisis, porque ningún movimiento, de todo lo que hemos analizado, ningún movimiento tiene garantizado la victoria. Y por eso es necesario que podamos hacer un gran, yo le llamo un gran caudal progresista por la patria. En donde estemos todos, donde esté el movimiento, donde esté la Revolución Ciudadana, donde esté, si es que así lo quiere, el movimiento país, si quiere estar el Pachacuti, si están democracia así, etcétera, etcétera. Es decir, armar todo un gran caudal progresista por la patria, que permita, como decíamos, rescatar la patria, construir un nuevo país, etcétera, etcétera. Me parece que eso es lo que debemos hacer. Caso contrario, quienes vamos a tener en los próximos, después de 2021, vamos a tener de gobierno a la derecha. Y lo que va a hacer es prácticamente beneficiar a esos sectores que siempre han beneficiado y sobre todo a la banca chulquera que llamo. En este marco, creo que ahí lo que tú decías es fundamental. ¿Cuáles son los puntos que nos debería unir? Por un lado, más allá de los nombres, que también es importante los nombres, porque si no hay nombres y personas que vayan a hacer esto, pues prácticamente no podemos hacer nada. En este sentido, uno de los puntos que debe ser un compromiso de luchar contra la corrupción, la una, esto de los sobreprecios, de los contratos, etcétera, pero también esa otra lucha que hay que hacer contra la corrupción y que muchas veces no le miramos como corrupción. Los que evaden impuestos, por ejemplo. Los que evaden impuestos son corruptos. Los contrabandistas, ellos son corruptos. Y justamente estos sectores son los que han logrado, digamos, enriquecerse durante toda la vida republicana. Entonces, hay que luchar de manera integral contra la corrupción. Uno, y creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Dos, mira, Juan Antonio, y eso de los que nos están mirando, escuchando, cuando tú depositas en cualquier banco tu dinero, ¿cuánto te pagan de interés mensual o al año? Creo que el 2, el 3%. 0,25 centavos asoman la cuenta. ¿Ya? Y cuando tú haces un crédito, te están cobrando el 20, el 25, el 15%. Entonces, ¿qué es lo que se dice? En estos momentos de pandemia, hagamos que tanto los bancos públicos como bancos del Estado se conviertan en una banca de desarrollo. ¿Qué quiero decir? No quiere decir que los bancos hay que nacionalizarles, no, sino que obliguemos a que, a igual que está dando la banca pública en el Banco Nacional, en el Banco, lo que era el Banco Nacional de Fomento, el Banco Ecuador. A menos de un dígito, Rodrigo, a menos de un dígito. Es decir, si dan a eso, que los bancos privados también den, pues. Ya, mi estimado Rodrigo, no le estamos pidiendo mucho, simplemente estamos pidiendo de que no ganen demasiado. O sea, mientras la gente en las calles, en las plazas, mucha gente no tiene empleo, saca un crédito y todo lo demás, se queda sin carro, se queda sin casa, se queda sin sus bienes.
Simplemente lo que le estamos pidiendo es que bajen los intereses, que bajen a los intereses de un dígito, por ejemplo. Con eso van a tener liquidez, van a tener inclusive ganancias, pero no unas ganancias exorbitantes. O sea, a nosotros nos preocupa, nos da miedo más que el coronavirus, es el problema de las deudas, el problema de los bancos. Nos dicen que nos van a renegociar la deuda, pero nos cobran más interés, entre otras cosas. Es un problema, mi estimado Rodrigo. Y otro tema fundamental también que tú lo tocaste, es el tema también de ir viendo, tanto como movimientos o partidos políticos, a sus representantes. Porque hay representantes, discúlpenme el término, que no sirven para nada. En la provincia de Chimborazo no sabemos si renunciaron los asambleístas, no sé si ya se murieron con el coronavirus, no sabemos, pero exactamente la provincia está en un total abandono, mi estimado Rodrigo. Así es. Entonces, mira, en esto creo que es importante los puntos que nos pueden unir varios actores, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué dentro de esto de los créditos abrir a la banca internacional? Mira, en Estados Unidos, en otros lados te están dando al 2 o al 3%. Los que vengan, inviertan también aquí. O sea, abrir, los bancos no quieren, los bancos de aquí. Ya, pero si no quieren que ingrese la banca internacional, bajen los porcentajes de interés, ¿no? Entonces, y si no, pues, hagamos que vengan de afuera. Entonces, ahí tienes otro elemento. Por ejemplo, esas iniciativas se ha escuchado de diferentes actores, pero ¿de quién depende o de quién dependería de que eso suceda? Porque no es lo que digan los bancos, es lo que de pronto diga el pueblo o el que administra el Estado, no sé. ¿De qué depende para que, por ejemplo, se pueda abrir el espacio para que la banca internacional pueda venir al Ecuador? Voluntad política. Voluntad política. Y como ahora están gobernando los banqueros, obviamente que no van a dejar que el gobierno diga, venga para acá, banqueros de fuera. Entonces, el otro elemento que creo que sí debemos ponerle bastante fuerza es con respecto a lo que llamo yo es la repatriación de capitales. O sea, tengo dos datos. El uno, del dinero que está confirmado, 35 mil millones de dólares que están fuera del país en paraísos fiscales. Ya. Y me dicen que hay otra cantidad similar en otros países. Entonces, hagamos que se pueda obligar a los que tienen la plata, entre esos Nebot, entre esos Lazo, que la plata que tienen afuera, traigan e inviertan acá. Repatriación de capitales, que es lo que se debería hacer. No le estamos diciendo que traigan ese dinero y redistribuyan a nadie, sino que traigan ese dinero, creen empresa, creen industria, generen trabajo, nada más. Eso es lo que ese es otro elemento que nos puede unir a todos. Y el otro elemento, Juan Antonio, que la pandemia ha dejado claro que aquello que tú, yo y todos luchamos desde hace muchos años, la soberanía alimentaria. Es decir, la producción en el campo demostró que es estratégica. La producción en el campo demostró que es fundamental para la vida. Que la producción en el campo, que sin la producción en el campo, en esta pandemia, si no morías del coronavirus, te morías de hambre. Y se logró que nadie se muera de hambre aquí en el país. ¿Quiénes hicieron eso? Los hombres y mujeres del campo, que es los distintos pueblos, pueblo indígena, pueblo ecuatoriano, pueblo montubio, pueblo cholo, pueblo mestizo, blancos, todos están en el sector rural, dieron de alimentar a la ciudadanía en todo el país. De allá, de Chimborazo, tú sabes, fue el abastecedor de Guayaquil. Toda la producción de hortalizas se fue para Guayaquil, y Guayaquil no padeció de hambre. Y lo mismo de aquí en Cayambe, de Mejía, de Cotopaxi, a Caquito. Entonces, lo mismo las provincias del campesino en el Austro. Mi estimado Rodrigo, entonces permítame saludarles a todos nuestros hermanos y hermanas del campo, los que están cultivando la tierra, los ganaderos, en las 24 provincias del Ecuador, porque ellos, como usted lo acaba de manifestar, fueron los que fueron y son y serán los que van a sostener la economía local, a sostener
el tema de la seguridad alimentaria en el país. Ellos son los que nos han permitido llevar un pan a la mesa de nuestros hogares. Estamos entrando ya a la recta final de la entrevista. Queremos saludar también a don Baltasar Poma. Dice, bueno, si son de la banda de los correístas, dice, no tienen moral para hablar de corrupción. ¿Qué le decimos al señor Baltasar, mi estimado Rodrigo? Con tal que no sea de la banda de los corruptos, podemos ser de la banda de pueblo, de la banda de Píllaro, etcétera, que lo que hacemos es bastante música. Me acuerdo cuando hicimos, te acordarás tú, en Colta, hicimos el primer festival indígena, estoy hablando del año 88, nadie creía que podíamos hacer y lo hicimos, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Bueno, también hay gente de pronto que defiende, ¿no? Defiende también a movimientos o a partidos que de pronto han hecho mucho daño en el país. No estamos hablando solamente de estos 10 o 12 últimos años, estamos hablando de toda la vida republicana en el Ecuador, y esperamos que los ecuatorianos no caigamos en un enfrentamiento por defender de pronto a personas que jamás nos tomarán en cuenta. ¿Sí? Los 17 millones de ecuatorianos hoy tenemos la gran oportunidad de elegir a los mejores hombres y mejores mujeres para que lleven los destinos de nuestra patria. Mi estimado Rodrigo, ¿qué decirle al pueblo ecuatoriano? ¿Qué decirle a los hombres y mujeres que día a día forjan esta patria de emprendedores, esta patria en donde los estudiantes cumplen su papel, los maestros están finalizando ya el año lectivo en la región Sierra y Amazonía, en la costa ecuatoriana están también trabajando y produciendo? Es decir, un Ecuador que si no fuera por los políticos estuviéramos mejor, mi estimado Rodrigo. Y lamento decir esto porque los políticos deberían ser los que nos guíen, deberían ser el espejo en donde los ecuatorianos podamos motivarnos y construir un Ecuador mejor. Mira, ahí difiero un poquito contigo. Mira, creo que sí hay que hacer una diferencia entre los políticos y los politiqueros. Los políticos que tenemos una visión de país, una visión de hacer el bien común para todos, el de hacer el buen vivir para todos los ecuatorianos, el de que el compromiso nuestro es con el pueblo. Esos son los políticos. Y que cuando uno dice, se ofrece algo, eso hay que cumplirlo. Y que la guía que a uno le hace es el pueblo ecuatoriano y uno es apenas un peón ante el pueblo ecuatoriano. Hay otros que no son políticos, son politiqueros, que se han disfrazado de políticos diciendo que van a apoyar al pueblo, que van a apoyar al campesino, pero cuando llegan, finalmente hacen los actos de corrupción. Esos pillos, esos delincuentes, esos no son políticos, son politiqueros. Yo me identifico como un político. Afortunadamente mi vida ha hecho de que nadie me pueda decir cualquier cosa, pero menos me puede decir pillo, ladrón, que no he cumplido con mi gente. Yo, por ejemplo, y es malo a veces personalizar, cuando fui a Chimborazo, una campaña en Guamote, en Colta y en Alausí, dije, compañeros, vamos a pelear por el incremento a $100, lo de la pensión jubilar del seguro campesino. Misión cumplida, porque eso se logró. No querían los de derecha, porque decían, ¿cómo así pues les vamos a dar a los campesinos, a esos afiliados del seguro campesino, cómo le vamos a dar una pensión de $100? No es mucho, pero eso no querían los de derecha. Y logramos y se hizo realidad eso. Y ahora tenemos que los compañeros jubilados del seguro campesino puedan tener esa pensión, ya tienen un poquito más, pero ya tienen, logramos eso. Cumplidos. Miren, la otra que había planteado, ahora, último, creo que hablamos la vez anterior, yo he dicho, siempre va a defender al campo, esté donde esté. Y mira que hicieron un decreto en el que querían importar hortalizas y frutas de fuera del país para poner acá. Si permitíamos eso, prácticamente toda la producción de Chimborazo, toda la producción del centro del país, de hortalizas, se iban al carajo, porque hubiesen traído de otro país, y eso impedimos. Y lo mismo de las frutas, toda la costa ecuatoriana son los que nos abastecen de frutas.
Si traían de otro lado, simplemente ya eso se iba al carajo los pequeños y medianos productores. Entonces digo, Así es, mi creo estimado. que sí es importante que ubiquemos eso, políticos y politiqueros. politiqueros. Así es, mi estimado Rodrigo, en honor al tiempo, nosotros queremos agradecer su presencia en este espacio de noticias y opinión. Ya habrá tiempo para seguir conversando sobre el tema político, básicamente, en un escenario electoral atípico que nos toca vivir tanto por la emergencia sanitaria y también por las condiciones económicas que vive nuestro país. Un agradecimiento muy especial a nuestros amigos y amigas que nos han sintonizado en el Ecuador y en el mundo. En el Ecuador, gracias también a nuestros amigos de las 24 provincias por la sintonía. Gracias, Rodrigo, por su valioso tiempo. Ojalá tengamos la oportunidad de conversar en otro momento. Gracias. Hasta mañana. Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador.